Buenos días, queridos alumnos. Les saluda Miss Zuli. El tema del día de hoy es clasificación de triángulo, ¿ya? Entonces vamos a clasificar según la medida de sus lados. Según la medida de sus lados tenemos triángulo equilátero. Como recordarán, esto también ya hemos llevado. Triángulo equilátero, ¿qué es? Es aquel triángulo que tiene, con respecto a sus lados, que tiene lados iguales. Es por eso si me dan A, B y C, entonces acá me están indicando que debo igualarlos. Es decir, sus lados son iguales. En el caso de triángulo isósceles, tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿ya? En el caso de isósceles. En escaleno, sus tres lados son diferentes. Entonces vamos a repasar. ¿Qué es un triángulo equilátero? Es aquel triángulo que tiene tres lados iguales. Isósceles, dos lados iguales y uno diferente. Y escaleno, los tres diferentes, ¿ya? Entonces, escaleno como una escalerita, ¿sí? Pero que no tiene lados iguales. Todos son diferentes. Y según la medida de sus ángulos, tenemos triángulo, rectángulos, que eso ya los conocen al revés y al derecho, es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. El obtuso tiene un ángulo obtuso, ¿sí? Es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso, ya que es decir, es mayor ese ángulo de 90 grados y menor que 180, ¿ya? Ahí estamos. Y acutángulo, que tiene tres ángulos agudos. Recordando acá, rectángulo tiene un rectángulo, ¿sí? Un ángulo recto que vale 90 grados. En obtusángulo tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90, ¿ya? Y acutángulo, sus tres ángulos son menores que 90 grados, es decir, agudos, ¿ya? Ángulos agudos son menores que 90 y mayores que 0 grados. Continuamos. Vamos a ver. Clasifica el siguiente triángulo según la medida de sus ángulos. Ya sé, pero no sé cuánto es la medida de sus ángulos. Para ello, ¿qué voy a hacer primero? Voy a hallar el valor de X. Entonces, hallo el valor de X y la medida según sus ángulos. Acá tengo los tres ángulos, ¿no? Triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y obtusángulo, ¿verdad? Entonces, primero verificamos el valor de X. 4, 9X, X vale 20. Si X vale 20, ¿cuáles serían los valores de cada ángulo? Entonces, sus ángulos, ¿quiénes son? Reemplazamos 4 por 20, 80. 3 por 20, 60. Y 2 por 20, 40. Entonces, mira, me doy cuenta que sus ángulos son 80, 60 y 40. ¿De quién estoy hablando? Del triángulo acutángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene tres ángulos agudos, es decir, menores que 90 grados. ¿Ya? Ahí estamos. Acá dice clasifica según la medida de sus ángulos de nuevo. Entonces tenemos triángulo, rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Vamos a sumar 18X, la suma de ello que ya hemos hecho la clase pasada. X vale 10. Ahora este valor de X lo reemplazo acá. Voy a decir 5 por 10, 50. Ya, eso es lo que he hecho en el anterior también, si no te has percatado. 9 por 10, 90. Y 4 por 10, 40. ¿Qué observan ahí a simple vista? Que tienen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y si tienen un ángulo de 90 grados, es
triángulo rectángulo, es decir, tiene un ángulo recto. Esa sería tu respuesta, ya que sus ángulos son 90, 50 y 40. Entonces, como tiene un ángulo recto, recto vale 90, entonces es un triángulo rectángulo, ¿ya? En este caso, llevamos a tu libro, página 110, te dice calcula X e indica además qué clase de tipo de triángulo es ABC según sus ángulos. Según sus ángulos, como en los ejemplos anteriores, ¿qué tenemos? Triángulo rectángulo, acutángulo y... Muy bien, yo sé que tú me has respondido. Obtusángulo, ¿ya? Entonces voy a sumar todo. X más 20, X más 10, más X. Entonces, esta es la clase de la semana pasada, ¿verdad? Entonces sumamos. 3x, 20 más 10 es 30, luego pasa a restar. 3x es igual a 150, ahora este 3 que va a pasar a dividir, 150 entre 3, 50. ¿Para qué hago eso? Para luego reemplazarlo y ver qué valores toma cada ángulo. Entonces sus ángulos serían 60, 70 y 50. ¿Por qué? Porque si x vale 50, yo digo 50 más 20, 70. Si x vale 50, yo estoy indicando que x vale 50 porque ya hallé mi valor. Digo 50 más 10, 60. Y si tengo 50, este es valor 50. Entonces son menores que 90. Si son menores que 90, ¿quiénes son? Es acutángulo. Si son menores que 90, acutángulo. Si todos son menores que 90. Si hay un ángulo de 90, entonces es triángulo rectángulo. Y si hay un ángulo, basta que haya un ángulo mayor que 90, es obtusángulo. Entonces acá tiene que ser rectángulo 90, menor que 90, es decir, hasta 89. Y obtusángulo, es decir, mayor que 90, puede ser 91. ¿Ya? Desde 91 hasta 179. ¿Ya? Entonces es triángulo acutángulo, ¿verdad? Siguiente. Calcula X y determina que el triángulo según sus ángulos. Perfecto. ¿Qué hacemos? Igual que la semana pasada, hallar el valor de X. Sumo, son ángulos internos, por lo tanto la suma es 180. Entonces 5X más X más 40 más X. Tengo 5, 6 y 7X más 40. Este 40, ¿qué sucede? Va a pasar a restar. 7X es igual a 140, ¿verdad? Restando. Divido, X vale 20. Ahora reemplazo. 20 más 40... 60. 5, acá hay por, no es más. Cuando están unidos es multiplicación. 5 por 20, 100. Muy bien. Y X, ¿cuánto vale? 20. ¿Qué he dicho? Si vale 90, triángulo rectángulo. Si es menor que 90, acutángulo. Y si es mayor que 90... En este caso hay un ángulo mayor que 90, sería obtusángulo. Perfecto. Entonces, mi respuesta es obtuso. ¿Ya? Acá, obtusángulo. A ver, ¿qué ejercicio hemos hecho? 2. Ahora 3. Ya está. Dice, calcula X e indica qué clase de triángulo es según la medida de sus ángulos. Seguimos con la medida de sus ángulos. Entonces, acá. Sumo 60 más 2x, ya que es un triángulo. Y además la suma de sus ángulos interiores es 180, ¿verdad? Entonces sumo ahí. Paso a restar el 120. X vale 30, ¿verdad? Como X vale 30 y ahí el valor de X. Ahora, ¿qué clase de triángulo será, verdad? En este caso ya tengo 60, 60 y 2 por 30 también vale 60, ¿sí? Entonces, sus ángulos son 60, 60 y 60. Entonces, ¿qué clase de triángulo será si es 60? Son menores que 90, por lo tanto, es acutángulo. ¿Ya? Continuamos. Clasifica el triángulo ABC
según la medida de sus ángulos internos. Ya, acá, en esta figura. Es la misma, ¿verdad? Ahora, yo necesito hallar los ángulos para yo verificar qué clase de triángulo es. Yo necesito saber los ángulos del triángulo, es decir, ángulo A, ángulo B ya sé que es 30 y ángulo C. En este caso tengo 90 más 50, ¿cuánto es? 140. Mis, ¿dónde está el 90? El cuadradito, pues el cuadradito es 90, pero no le pertenece al triángulo, está fuera de él. Entonces, ¿cuánto le falta para 180? Porque acá sería un ángulo llano. Entonces, tengo 140. 180 menos 140, en este ángulo sería 40, ¿verdad? Ya está. Ahora, ¿cuánto vale este angulito? Si yo escribo el valor de A, yo voy a decir que A más 30 más 40, A más 30 más 40, ¿a cuánto equivale? A 180, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un triángulo y la suma de sus ángulos interiores es 180. Entonces A es 180 y 30 más 40, ¿cuánto es? Uy, perdón. ¿Cuánto es? Es 70, ¿verdad? Va a pasar a restar. ¿Cuánto vale A? 110. Ya está. Entonces, A vale 110. Ya está. Ojo, yo lo había colocado en forma directa porque yo ya te iba a decir, si en un triángulo la suma es 180, yo te iba a decir esto. Si en un triángulo la suma es 180, ya sé que este es 40, más 30, 70. 180 menos 70, ¿cuánto debe ser? 110. Ya está. ¿Ya lo puedes hacer de esa forma? Sí. ¿Y sus ángulos quiénes serían? 110, 30 y 40. Hay uno mayor que 90. Si es mayor que 90, ¿qué sucede? ¿Qué clase de triángulo es? Triángulo obtusángulo. Ya está. En este caso, te dice que es un triángulo equilátero. ¿Qué hemos visto cuando es un triángulo equilátero? Todos sus lados son iguales. Y a la vez que sus lados son iguales, sus ángulos también son iguales. Y para que los ángulos sean iguales, tiene que ser 60, 60 y 60 para que sumado sea 180. Entonces, ahí tengo lo que me dan. Entonces, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C tiene que ser 60, 60 y 60. Entonces, 60 y 60 y 60. Tengo que hallar X. X solamente lo voy a hallar en este triangulito pequeño, mira. Ahí lo voy a hallar, ¿ya? Entonces digo X. No te olvides, y algunos que se olvidan, con este cuadradito, ¿qué valor es? 90. Algunos dicen X más 60 es igual a 180. Y te olvidas del ángulo de 90. Entonces sumo, paso a restar. X vale 30. ¿Ya? No te olvides. ¿Por qué he puesto 60, 60, 60, mis? Porque es un triángulo equilátero. Basta que te digan equilátero. Todos sus ángulos, los tres, miden 60, 60 y 60. Ya. Continuamos. Acá, ejercicio 6. También te dicen que es equilátero. Y si es equilátero, ¿qué sucede? Este ángulo vale 60 y este ángulo vale 60 y todo este ángulo vale 60. Todo, no X, todo este ángulo. Todo A, todo C y todo B. Y como vale 60, simplemente escribo 60, acá también 60 y acá para no confundirme lo dejo ahí. Pero yo sé y ya hemos hecho también. La suma de dos ángulos internos es igual a mi ángulo externo, ¿verdad? Sí, hemos hecho también la clase pasada. Entonces,
60 más x es igual a 4x. Por lo tanto, 60, 4x, el mayor, siempre te he dicho, se queda en su lugar. Esto es más x, va a pasar con menos. Ahora divido 60 entre 3 es 20. ¿Ya? Continuamos. Dice, calcula x si el triángulo ABC, observa esto porque hay parecido creo a tu tarea, es isósceles y te dicen que AB es igual a BC. Si te dice que son iguales, quiero que observes acá. ¿Ya? De repente estás con sueño, recién te despiertas, pero quiero que me observes acá. Cuando te dicen que AB es igual a BC, ¿qué vas a decir tú? Ya, si me dicen que AB y BC son iguales, este ángulo, las puntas, ¿dónde quedaron las puntitas? Aquí. Entonces, este angulito y este angulito son iguales. ¿Quiénes son iguales? Las puntitas. Entonces, él también sería 2x. Te vuelvo a repetir, ¿ya? Porque creo que está en la tarea. Vamos borrando evidencias del delito de Benito. Ahí estamos. A ver, vamos con resaltador para que entiendas. Si me dicen que es triángulo isósceles y que es isósceles porque AB es igual a BC, chicos, rayen si es posible su libro, ¿ya? Porque de esa forma solamente vas a aprender. Ya sabes que siempre les he dicho, rayen si es posible, ¿ya? Es tu libro que lo debes querer, pero tienes que rayarlo para que aprendas. Si no, no. Pero no rayarlo por rayar, pues. Rayando, practicando. AB es igual a BC. Las puntas van a ser iguales. Si este ángulo vale 2x, este angulito también será 2x. ¿Ya? Entonces vamos viendo ahí. Como son iguales, sería el mismo valor. Y ahora para hallar x, ¿qué hago? Suma todo. Y lo igualas a 180. Y acá yo no podía sumar los 180. Es que no conocías este ángulo. Tú no me vas a sumar todo 180 si te falta él. Tienen que estar completos los tres para que tú puedas sumar e igualarlos a 180. ¿Ya? Sumo 4x más 80. Vas a restar. Entonces divido, x vale 25. Ejercicio 8. A ver acá. En este caso, me dicen que este ladito y este ladito que son iguales. Si son iguales, ¿qué sucede? Ellos, este ladito es igual, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Y este lado también son iguales. Por lo tanto, yo acá cambio de color. Digo, este lado y este ladito también son iguales. Por lo tanto, x es igual a x. Y en este caso, ¿cuánto es? 70, ¿verdad? A ver, vamos a borrar acá. En este caso es 70. ¿Verdad? Porque son iguales y en este caso también son iguales. Pero yo tengo 70. Este es un primer triángulo. A ver, vamos a tachar acá. Solo en este triángulo, ¿ya? Es un triángulo, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuánto debe sumar los ángulos internos del triángulo? 180, muy bien. Pero tiene 70 más 70, ¿cuánto es? 140, muy bien. ¿Y cuánto te falta para 180? ¿Cuánto vale este ángulo? 40. ¿Por qué? Porque 180 menos 140 es 40. Ya. Pero mis, acá me da un ángulo de 90. Ah, muy bien, perfecto. Me parece perfecto que observes. ¿Qué vas a decir? Que vale 50. ¿Por qué?
porque todo este ángulo vale 90. 90 menos 40 que ya tienes es 50. ¿Y dónde vas a hallar x en este triángulo? Suma todo e igualalo a 180. X más x es 2x, luego vas a restar. Me queda 2x es igual a 130, divido y x es igual a 65. ¿Ya? Continuamos. Siguiente. A ver, en este caso, ¿qué voy a hacer acá? Me dice clasifica el triángulo según sus lados. A ver, vamos a ver. Y ella x. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar estos dos angulitos. ¿Cuánto es? 30 más 40, 70. Perfecto. Ya está. ¿Qué más? Ah, pero yo sé, como en el caso anterior, que cuando todo esto es 90 y yo ya tengo 30, digo 90 menos 30, acá es 60. Perfecto. Ya está. Y todo este triángulo debo sumarlo e igualarlo a 180. Perfecto. Ya, con tus conocimientos, demasiado muy bien. ¿Ya? 130 va a pasar a restar, x es igual a 50. Perfecto. Pero te dice que ahora indiques qué clase de triángulo es según sus lados. Entonces, según sus ángulos debe ser, ¿no? Perdón, acá. Ángulos es. Ya, sus ángulos son 50, que es x, 90. Pero te dicen solamente ABD. ABD. Entonces sería 50, 60 y 70. ¿Ya? 70, 60 y X. ¿Por qué? Porque es ABD nada más. ABD. ¿Ya? Te piden el triángulo ABD. Ya está. Entonces, ¿qué clase de triángulo es? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Ya, en este caso obviamos esto y según sus ángulos, ¿qué clase de triángulo es? Si son menores que 90 es acutángulo, ¿verdad? Acutángulo. Ya está. Ya está, eso no le da importancia. Calcula x si es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, todos sus tres lados que son iguales. Y si son iguales, igualas 2x menos 3 es igual a x más 5. Entonces x va a pasar a restar 3 más 5, 8. X es igual a 8. ¿Ya? Ya saben, su tareita ahí, chicos, no se olviden. Muy bien. Ya está. Entonces, chao, chao.